Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Sangrienta batalla entre Rusia y Ucrania por una planta siderúrgica en Mariupol. Tijuana le da la bienvenida a ucranianos mientras son procesados para recibir refugio en Estados Unidos. Además, comparece ante la justicia estadounidense alias Otoniel, acusado de liderar una enorme estructura criminal como jefe del cartel del Golfo. 15 millones de personas fallecidas. Ese es el nuevo saldo global del coronavirus actualizado por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí comienza El Mundo al Día. La batalla por el control de una importante planta siderúrgica en Mariupol se intensifica cada vez más. Una victoria de Moscú allí sería crucial para el presidente ruso Vladimir Putin, quien podría declararle oficialmente la guerra a Ucrania en los próximos días. Jacopo Luzzi nos trae el reporte. Rusia aumentó los esfuerzos para subyugar las últimas resistencias ucranianas dentro de la planta siderúrgica de Azovstal, en Mariupol. De hecho, esta batalla se ha convertido en un símbolo tanto de la resistencia ucraniana como de la devastación rusa, mientras aún son varios los civiles atrapados. Una vez más, los rusos violaron la promesa de una tregua y no permitieron la evacuación de civiles que continúan escondiéndose de los bombardeos en el sótano de la planta de Azovstal. Hacemos un llamado a la comunidad mundial para evacuar a los civiles. Moscú quiere controlar la planta antes del 9 de mayo y brindar así una victoria militar a Vladimir Putin, quien en este muy importante feriado ruso, según funcionarios estadounidenses, podría convertir su operación militar especial en Ucrania a una guerra explícita y total y movilizar así a los rusos para un conflicto más amplio, algo que el Kremlin niega. Entre tanto, Estados Unidos convocó una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU este jueves, la primera programada por Washington desde que comenzó la guerra, para discutir otra vez de la invasión de Rusia en Ucrania. La guerra contra Ucrania no tiene sentido en su alcance, es inoxidable en sus dimensiones y es ilimitada en su potencial de daño global. En este escenario turbulento, como revela el diario The New York Times, Estados Unidos ha proporcionado inteligencia que ha permitido a los ucranianos atacar y matar a muchos de los generales rusos en esta guerra. La ayuda sería parte de un esfuerzo de la administración Biden para proporcionar inteligencia de campo de batalla a Ucrania e implicaría una posición aún más activa de Estados Unidos en este conflicto. Jacopo Luzzi, Voz de América. Y mientras esto sucede, Ucrania está recogiendo evidencia que le permita corroborar que Rusia ha cometido crímenes de guerra. El gobierno de Kiev busca enjuiciar y condenar a los culpables, como nos informa Verónica Valderas Iglesias. Pero antes, les advertimos que la siguiente historia contiene imágenes que podrían resultar perturbadoras. Más de 50.000 policías han sido desplegados en las zonas de combate en Ucrania e investigan crímenes de guerra. Hay 9.000 procesos penales por crímenes cometidos en el territorio ucraniano por servidores de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa y sus cómplices. La inseguridad impidió que una misión de expertos delegada por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa trabajara en el terreno, pero documentó a distancia matanzas, torturas y violaciones. Prácticamente todo es visible en el Internet en forma de videos, fotos y testimonios de víctimas. La tecnología también ayuda a la fiscal general de Ucrania, Irina Venediktova. Mediante crowdsourcing ha recibido miles de imágenes en su página oficial. Las redes sociales también son muy importantes porque son fuentes abiertas. Tenemos casi 100 fiscales que trabajan con ellas y es muy útil analizar tal información. La aplicación Eyewitness to Atrocities facilita que las imágenes llenen los estándares que
que requieren las cortes. Saber cuándo y dónde se tomaron, que no hayan sido editadas y que nadie haya tenido acceso a ellas para hacer cambios. Estados Unidos ayuda a las autoridades ucranianas a revisar la información y prevenir que sea hackeada. La guerra en la esfera de la información es tan activa como la que ocurre en el terreno. Podría tomar años para que la evidencia llegue a la Corte Penal Internacional. Las autoridades rusas, que niegan cometer crímenes de guerra, no respondieron a nuestras numerosas solicitudes de entrevista. La fiscal general de Ucrania nos dijo que investigará las acusaciones de que también hay ucranianos que los han cometido. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Tijuana se ha convertido en la puerta de entrada para miles de refugiados ucranianos, quienes, a pesar de las restricciones actuales para pedir asilo a lo largo de los puertos fronterizos, han visto cómo el muro entre México y Estados Unidos se ha derrumbado para recibirlos. Hacemos conexión en este momento con nuestra periodista Celia Mendoza. Celia, según lo que viste en tu trabajo de campo, ¿en qué se diferencia el trato que se le da a los ucranianos con respecto a otros inmigrantes? Lo que hemos visto durante estas jornadas de trabajo en el terreno es la diferencia en específico de la ayuda de aquellas personas que son de esta misma comunidad, quienes viajaron hasta estas zonas para proveerles asistencia, así como trabajar directamente con las autoridades estadounidenses y con los líderes locales. Tijuana es una ciudad que ha recibido diferentes olas de migración de diferentes partes del mundo. Y esto fue evidente acerca de las clases que se han venido estableciendo durante los últimos años, en especial cuando se trata a quienes llegan a la frontera y quienes los están apoyando. A pesar del título 42, a finales del mes de febrero empezamos a ver cómo poco a poco comenzaban a llegar poblaciones de ucranianos a nuestra región. Miles han llegado a Tijuana para escapar de la guerra no provocada de Rusia contra Ucrania, que comenzó el pasado 24 de febrero. Entre ellos está David Chetela, de 19 años, originario de Lust. Estaba en Londres, donde trabajé durante un año. Tenía un vuelo de regreso a Ucrania el 25 de febrero, pero la guerra comenzó el 24, así que terminé tomando un vuelo para venir a este país. Desde su llegada, voluntarios ucranianos y mexicanos han sido parte fundamental del proceso. En los primeros días no teníamos casi mexicanos aquí. Entre ellos mismos estaban organizando, bastante limpios, bastante cuidadosos. Sí, han sido muy conscientes. Compartió con La Voz de América Maya Sandoval, voluntaria en el albergue para refugiados ucranianos de la organización ZN Red. Ella es una entre muchos de sus compatriotas que han tendido las manos a ucranianos recién llegados como David. Cuando llegué a Tijuana, los voluntarios me recibieron con abrazos y fueron muy amables. Me preguntaron de dónde soy, qué edad tengo, a dónde pienso ir y me llevaron a una carpa donde tomaron mis datos. Ojalá y todas las nacionalidades que han estado arribando aquí al estado, a Tijuana particularmente, tuvieran el mismo apoyo, ¿no? Para albergar, transportar y procesar diariamente a los ucranianos que llegan a Tijuana y son recibidos en los Estados Unidos. Proceso al que se refirió en conversación con La Voz de América la subdirectora de la patrulla fronteriza del sector de San Diego, Patricia McGurf Daniel. Ese es un excelente ejemplo de cuando se enfocan los esfuerzos en una completa estrategia para un determinado grupo demográfico que básicamente está escapando de la guerra. Como es el caso de la farmacéutica Irina Potapska, quien dejó Odessa junto a su hija antes del inicio de la guerra a petición de su familia. Viajó a Turquía de vacaciones y semanas después, sin poder regresar a su hogar, fue recibida en San Isidro, California, por su hermana Alona Bastiz, quien vive en Nueva York. Estoy planeando volver a Ucrania, amo mi país, también amo Nueva York, amo Estados Unidos, pero realmente quiero volver a casa. Todo va a estar bien. Todo será Ucrania. Slava Ukraine, Slava Heroi. De acuerdo a los voluntarios, es evidente la diferencia que existe y la razón por la cual estaban llegando los ucranianos a Tijuana. Y otro de los puntos que se ha resaltado
es el nivel de acceso a economía, así como a educación por parte de las personas de este continente, a diferencia de aquellos que siguen esperando en la frontera sur y provienen de países en especial centroamericanos. Pues muchas gracias, Celia, por esta información, y precisamente aprovecho para invitar a nuestros televidentes a acceder a todo el contenido online y multimedia de esta serie especial de La Voz de América, De Frontera a Frontera. Usted la puede encontrar en nuestro portal web www.vozdeamerica.com. La Reserva Federal adoptó una fuerte medida para combatir la alta inflación que experimenta la economía estadounidense. Aumentó la tasa de interés, llevándola al número más alto en 2 décadas. Laura Sepúlveda nos habla del alcance de esta decisión. Estados Unidos atraviesa la inflación más alta en 40 años. Crisis que ha decidido enfrentar buscando una estabilidad de los precios por medio del aumento de las tasas de interés. La Reserva Federal, la Fed, anunció un alza de 0,5 puntos, la mayor en 22 años. La economía y el país han pasado por mucho en los últimos 2 años y han demostrado ser resistentes. Es esencial que reduzcamos la inflación si queremos tener un periodo sostenido de condiciones sólidas en el mercado laboral que beneficien a todos. Una medida que expertos como el analista en jefe de Bankrate.com señala no solo era necesaria, sino que seguirá ocurriendo con base en reuniones que sostendrá el Banco Central del país en nuevos encuentros para discutir el tema. Van a tener que aumentar las tasas de interés un poco para llegar al punto en que se conviertan en un quiebre suficiente en la economía que reduzca la inflación. Es probable que veamos más de estos incrementos de medio punto. Ante el panorama económico actual del país, que frecuentemente impacta decisiones económicas de otras naciones, el experto hace referencia a decisiones financieras oportunas. Los costos de endeudamiento están aumentando, pero eventualmente el ahorro generará más ganancias, por lo que estos son realmente 2 pasos a seguir ahora. Pagar la deuda, en particular la deuda de alto costo o de tasa variable, que es más sensible al aumento de las tasas de interés, en particular la deuda de tarjetas de crédito. También aumentar esos ahorros de emergencia. Si se llega a una posición en la que hay menos deuda y más ahorros, habrá económicamente más provecho de lo que venga adelante. Laura Sepúlveda, Voz de América. Y justamente los consumidores y las empresas alrededor del planeta pues están sintiendo las consecuencias de la escasez en la cadena de distribución. Los microchips, estos dispositivos indispensables para muchos equipos, son cada vez más escasos y la guerra en Ucrania podría terminar de empeorar esta situación. Carolina Alcalde nos explica. Estos dispositivos son rastreadores GPS. Recorren el mundo atados a cajas de medicina, alimentos y elementos electrónicos, enviando información sobre la temperatura del paquete, la ubicación y si ha habido daños, y dependen de los semiconductores que escasean. No es suficiente lo que tenemos, la demanda es mucha. El suministro de chips de computadora, el cerebro de cada dispositivo informático, ha sido escaso durante más de un año a medida que el mundo emerge de la pandemia. Los fabricantes de automóviles, de electrodomésticos, de consolas de juego y muchos otros están luchando. Algunos están retrasando la producción, otros están rediseñando productos en torno a los tipos de chips que pueden obtener. Todo lo que compramos tiene estos sensores, dispositivos conectados a Internet, y entonces va a impactar al consumidor. La invasión de Rusia a Ucrania podría empeorar el problema global de suministro de chips, dicen los expertos. Tanto Ucrania como Rusia producen materiales clave utilizados en el procesamiento de semiconductores. Algunas empresas tendrán menos dependencia dependiendo de sus inventarios, su cadena de suministro y cómo la gestionan, y algunas empresas tendrán una mayor dependencia a medida que la guerra continúe. Ramby, como muchas empresas, está recorriendo el mundo en busca de chips y almacenándolos. Hay 2 opciones, ¿verdad? O te sientas y no haces nada y tienes la esperanza de que las cosas mejorarán, o simplemente tomas el toro por los cuernos y dices, ¿qué podemos traer básicamente bajo nuestro control? Pero comprar chips puede extender la crisis. Esto continuará, en mi opinión, durante los próximos 12 o 18 meses, porque empresas como nosotros y muchas otras van a construir, amortiguan el inventario más de lo que se necesita. Para los consumidores, los costos están aumentando, en parte debido a la escasez de componentes. Así que no me sorprendería si los mismos productos electrónicos que solíamos comprar hace 2 años ahora son un 10% más caros en algunos casos. La escasez ha llevado a los gobiernos de Estados Unidos y Europa a considerar traer la fabricación de chips a casa,
pero eso llevará algún tiempo. Carolina Alcalde, Voz de América. La Organización Mundial de la Salud informó este jueves que el número de fallecidos a nivel mundial a causa del COVID-19 sería más del doble de la cifra oficial conocida previamente. El organismo de salud estima que casi 15 millones de personas murieron directa o indirectamente por el coronavirus o por su impacto en los sistemas de salud que terminaron abrumados durante los últimos 2 años e impidieron atender a cientos de pacientes con otras enfermedades. Según un informe publicado hoy, los países de ingresos medios habrían sido los más afectados, representando el 81% de las estimaciones. Tras su extradición a Estados Unidos, el presunto narcotraficante colombiano Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, compareció por primera vez ante el juez, a la jueza que le leyó los cargos de los que es acusado. Vamos con Ángela González a Nueva York, en donde se llevó a cabo esta primera audiencia. Ángela, ¿qué dijeron tanto la Fiscalía como los abogados defensores? Pues Yasmín, a través del abogado defensor alias Otoniel, se declaró no culpable en esta primera audiencia de arraigo y asimismo también rechazó de momento su derecho a fianza, es decir, que permanecerá recluido en la cárcel metropolitana de Brooklyn, la única federal disponible en esta área para albergar un acusado de alto perfil como él. Por parte de la Fiscalía, pues se conoció los cargos que han presentado. Son 3 de estos relacionados con narcotráfico. El primero por dirigir una empresa criminal, el segundo por conspiración para distribuir cocaína y también pues producirla, y el tercero por el uso de armas y violencia. Ángela, ¿se conoce algún estimado de cuántos años podría pasar en la cárcel tras ser condenado esta persona y para cuándo se fijó el inicio del juicio? Claro que sí, nada más por el primer cargo, esto acarrearía una pena máxima de cadena perpetua, y se sabe también que decidió a través de su abogado que van a iniciar este juicio. La primera audiencia prejuicio será a partir del 2 de junio y desde entonces se contarán en teoría 70 días, es decir que para septiembre podría estar dando comienzo a este juicio, declarado también un caso complejo debido a la cantidad de evidencias, testigos que necesitan que sean protegidos, también grabaciones y personas que vendrán pues al estrado. Eso es lo que se conoce hasta el momento y estamos muy a la espera del 2 de junio, esta siguiente audiencia prejuicio. Estaremos a la espera, Ángela. Muchas gracias por la información. Bien, y cambiamos de tema porque un estudio reciente indica que pese al dominio de la era digital, las bibliotecas públicas en Estados Unidos no solo siguen recibiendo visitantes, sino que se han convertido en lugares populares de encuentro. Adriana Arévalo nos trae el informe. La era digital no acabó con las bibliotecas públicas en Estados Unidos. Esa es la conclusión a la que llegaron los investigadores del grupo de análisis y datos Words Rated, quienes con un estudio reciente pusieron sobre la mesa una curiosa realidad. Aunque menos personas toman prestados libros de las bibliotecas, a ellas acuden cada vez más visitantes, incluyendo a los jóvenes. A veces con amigos para trabajar en proyectos escolares, pero normalmente vengo con mi familia a buscar libros. De acuerdo con el estudio, cerca del 54% de los estadounidenses están inscritos en una biblioteca pública. Pero si la gente pide prestados menos libros, ¿por qué son cada vez más populares las bibliotecas? La pista podría estar en los nuevos contenidos y formatos que se encuentran en ellas. Las personas que siempre solían consultar libros físicos comenzaron a aprender a utilizar nuestros libros electrónicos y recursos digitales, así que hemos visto un gran aumento de personas que usan este tipo de recursos. Smedley agregó que quienes asumieron el teletrabajo gracias a la pandemia se benefician del servicio de Internet gratis y de espacios donde se puede trabajar cómodamente. Adicionalmente, personas de todas las edades siempre encuentran en su biblioteca local talleres, cursos y actividades de entretenimiento y relajación. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
El partido del presidente Daniel Ortega reformó la ley electoral de Nicaragua a 6 meses de la celebración de los comicios municipales. Los cambios a la legislación no incluyeron recomendaciones de expertos nacionales ni elementos que el oficialismo ya le había prometido a la Organización de Estados Americanos. Donaldo Hernández con la información. El oficialismo y sus aliados en la Asamblea Nacional aprobaron una reforma a la ley electoral, la cual incluye ajustes como la reducción de la campaña presidencial de 75 a 30 días y la campaña municipal de 45 a 20 días. Según el oficialismo, los cambios ayudarán a los partidos políticos a hacer mayor uso del Internet. Imagínense qué importante que es la tecnología de la información, que ahora hay presidentes centroamericanos que han dicho y han confesado abiertamente que le deben su elección a un Twitter. Otro de los cambios es aumentar el número de electores de 400 a 600 por cada centro de votación. El jefe de la bancada oficialista dice que la reforma fue respaldada por todos los sectores. Y lo importante fue el respaldo de todas las organizaciones políticas existentes en Nicaragua. Las reformas no contemplaron ninguna de las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos, como el cambio de magistrados, devolución de partidos políticos y la observación internacional. Algunas organizaciones que están esperando que se les asigne una nueva personería jurídica o que en su defecto regresen algunas que fueron canceladas. Sin embargo, hasta el momento no ha habido una resolución positiva en ese sentido. La oposición, organizada en el exilio, denuncia que la intención del oficialista Frente Sandinista es consolidar el modelo de partido único. Donaldo Hernández, Voz de América. Conocido como el Señor del Papagayo, un venezolano recorre a diario las calles de Caracas con cometas de colores que él mismo confecciona. Adriana Núñez nos cuenta cuál es su propósito. Porque se acabaron las marchas. Rafael Araujo no recuerda el día exacto en que llevó por primera vez su papagayo a una protesta. Calcula que fue en 2006, en medio de reclamos por el encarcelamiento a dirigentes opositores venezolanos. Desde ese momento surgió un interés por expresarse a través del papel de seda y las letras de molde elaboradas con pintura, que ensambla con precisión y paciencia. Y también los años también me acreditan como el señor del papagayo. Su cometa se fue haciendo popular en las manifestaciones antigubernamentales en Caracas. Se tomaban fotos aquí, se tomaban fotos acá, se bajaban de los carros a tomarse fotos. Comencé yendo a las marchas, pero después yo dije, no, yo voy a ir a la calle. En eso suma ya 16 años continuos, pero Rafael ya no solo eleva sus reflexiones en las protestas, lo hace a diario en cualquier espacio público de la capital venezolana. Sus papalotes son una suerte de editorial del clamor ciudadano o de noticias destacadas. Por la necesidad de hacer algo por el país, por la gente. A sus 67 años, Rafael dice estar golpeado por la crisis económica que ha sumido en la pobreza a 95% de la población venezolana, como lo revela la encuesta de condiciones de vida. Sin embargo, afirma que nada lo detiene en su afán de seguir caminando con un texto crítico en su papagayo. A pesar de que se logre cierta libertad, que es lo que se busca, siempre queda como un espacio para la crítica. Y siempre estaré ahí si la salud me lo permite. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Un nuevo récord de subasta marcó la camiseta que vistió Diego Maradona cuando anotó 2 de los goles más famosos en la historia del fútbol, incluyendo el conocido como la mano de Dios. 8.9 millones de dólares dieron por la camiseta 10 que lució Maradona en el duelo que Argentina venció a Inglaterra por los cuartos de final de la Copa del Mundo de 1986 en México. Maradona intercambió la camiseta tras el partido con el mediocampista inglés Steve Hodge. Con esto llegamos al final. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.